actividad de la dimensión económica a través de este año fue muy intensa y prolífera. Inclusive se agregaron reuniones a las establecidas en el calendario virtual. El objetivo era alcanzar las metas como iniciativa propia y las que se promovían a través del COPE en general para el plan estratégico. ¿Sí? Digamos, es un desarrollo de las actividades con iniciativas propias de la dimensión. Una de las primeras acciones fue la presentación del proyecto de ley sobre la modificación del Código de Faltas. El tratamiento de esta modificación, de este código, llevó más tiempo del proceso habitual, dado que necesitó una explicación técnica para el entendimiento de todas las otras dimensiones, que luego de eso se llevó a un tratamiento establecido dentro de los parámetros lógicos de este tipo de actividad. Después se resolvió por unanimidad la realización de un evento denominado posteriormente Perfil Económico de la Cava con Perspectiva Metropolitana, como parte del Plan Estratégico Buenos Aires 2030, hoy 2035. ¿Sí? El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, con prestigiosos disertantes y con un contundente éxito. Para lograrlo, se preparó con bastante tiempo la convocatoria a los disertantes y se trató de armar un temario rico en propuestas interesantes en su contenido. Eso llevó un tiempo más prolongado, lo cual nos hizo también pasar el evento al segundo semestre que estaba previsto para el primero. Otra de las propuestas de la dimensión fue un registro de mascotas en el cual se realizó un intercambio con otras dimensiones para saber su análisis, alcances y métodos. Se promovió plasmarla en un formato legislativo para su presentación formal. Otra de las inquietudes que presentó la dimensión al plan, digamos, en una asamblea, en una comisión directiva, fue que se realice un seguimiento del tratamiento parlamentario de los proyectos presentados, inclusive de los ya aprobados, tanto para su reglamentación y de esta manera haber plasmado el esfuerzo y los objetivos realizados en justa compensación con el esfuerzo y la tarea llevada a cabo tanto por nuestra dimensión como por las otras dimensiones que trabajan para llevar a cabo una propuesta. Se elaboró una recomendación, dentro de otro de los temas, se elaboró una recomendación con referencia a la reglamentación de la ley que habilita el uso de los food trucks y en consideración de lo tratado sobre el mismo, la presente se propuso una recomendación, ya que una recomendación al Consejo, en nombre del Consejo del Plan Estratégico, a la legislatura, entendiendo que ya se encuentra en estado parlamentario y en estudio de diferentes comisiones. ¿Para qué? Para que se considere el dispendio de alimentos nómades para consumo humano como con el mismo tratamiento de normativas vigentes que los locales comerciales tradicionales, entiéndase en condiciones de higiene, tratamiento de residuos, paneles de frío, abastecimiento de agua potable y su impacto en el medio ambiente. En la última reunión de comisión directiva se llevó a cabo, digamos, esta presentación y de la cual fue aprobada esta mención. Lo único que se quedó en corregir es el orden de los factores para hacer la presentación formal ante el Comité Ejecutivo, ante el Comité Legislativo, y porque esto es lo que tiene que tenerse en cuenta, que la ley está en proceso de reglamentación y tratamos de que esto sea incluido en este año legislativo. Otra de las actividades que tuvo la Dimensión Económica, una recomendación detallada de todo lo expresado y contemplado y ampliado muy detalladamente en cada punto, sin entrar en explicaciones técnicas de cada ítem, ¿sí? Dentro de las actividades general que implicó la dimensión y el trabajo del COPE, se trató el plan cultural. Se decidió que nuestra dimensión se circunscriba específicamente al área de incumbencia, que es el área económica, dado que generaba en el tema cultural amplios debates y consideraciones que no eran de nuestra incumbencia
y se ligaban a otras dimensiones y se superponían temas. Por lo tanto, resolvimos elaborar una conclusión que fue denominar la cultura como hecho generador de valor y desarrollo económico, texto el cual quedó incluso como uno de los puntos en el plan cultural, el punto 9 exactamente. Ese fue el resumen de los lineamientos trazados para el Plan de Cultura 2016-2030 en el aspecto económico, cuyas conclusiones después se llevaron para su análisis e inclusión en el plan general. La tarea desarrollada fue intensa, pero con los lineamientos claros y precisos, tratando de que cada párrafo sea una definición en sí mismo, siempre respetando la matriz de la cultura de la dimensión del plan estratégico que nos hizo llegar el arquitecto Buteri. Con respecto al plan estratégico 2016-2030, hoy 2035, y con el objetivo de lograr una mayor participación de las instituciones, como así también lograr los objetivos concretos, se invitó a unirse en ese trabajo a distintos ámbitos de los representantes sociales, con el convencimiento de que se pueden tratar temas específicos y llegar a conclusiones mediante la convocatoria de sectores de relevancia. Es decir, que cada dimensión haga un aporte muy específico de su área y no superponer trabajos de diferentes grupos o temas que en definitiva lo que limita, digamos, es mayor cantidad de esfuerzo para un mismo tema, ¿sí? Una de las menciones que tenemos como para el plan estratégico 2016-2035 es cómo lograr el pleno empleo en la ciudad de Buenos Aires. Para ello se propuso convocar a funcionarios, economistas, académicos, entidades sindicales, partidos políticos, entre otros, y todos lograr una propuesta tendiente a alcanzar este tan ambicioso objetivo que era el pleno empleo en la ciudad de Buenos Aires. Como actividad directa del plan estratégico 2016-2035 se realizó una reunión que contó con la presencia del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, Sergio Scapini, y se invitó a la subsecretaría para conocer su visión del trabajo y políticas proyectadas. Se puso en esa reunión diferentes desafíos actuales, dignos del empleo digno en la ciudad, y projetaron dos lineamientos para abordar: de las competencias a desaparecer, eso significa los trabajos que van a ingresar o van a desaparecer como los rubros que hoy conocemos, y las nuevas reglas y el desafío que eso, digamos, se necesita en esa transición y en la adaptación de las relaciones humanas. Por otra de las partes, el envejecimiento poblacional y la movilidad laboral plantearon también una necesidad de diseño en la cobertura para las contingencias a través de la seguridad social, con articulación de tres sectores: gobierno, empresarios y trabajadores. En conclusión, algunas de las profesiones que conocemos van a dejar de existir, se van a crear unas nuevas, tenemos que estar preparados para generar los conocimientos, preparar a la fuerza laboral que existe, capacitándolos, y a las nuevas instruyéndolos y educándolos, ¿sí? El jefe de gabinete de la Subsecretaría de Trabajo se puso a disposición también para que este tema se proponga y contribuir activamente a convocar a funcionarios actuantes importantes en el tema, como los sindicatos, por ejemplo. Nada más, como cierre, aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los que nos acompañaron de una u otra manera a desarrollar nuestra actividad de la mejor forma posible. A todos ellos, funcionarios académicos, profesionales que nos ilustraron y nos guiaron para llevar adelante nuestras propuestas, a las instituciones, asociaciones o cámaras que nos cedieron sus instalaciones para llevar adelante las reuniones y los eventos que realizamos este año, muchas gracias. A los representantes de las instituciones que sumaron en esta última etapa, bienvenidos nuevamente. Gracias.